amigos? ¿Cómo están? Valeria Fuertes les da la bienvenida a esta edición de Economía para Todos. Y hoy vamos a conversar con el ministro de Economía y Finanzas, José Salardi. Sabemos que ya en este cargo apenas algunas semanas, pero el reto que tiene pendiente para dirigir las políticas económicas de nuestro país son demasiado grandes. Ministro, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por la invitación para poder un poco conversar. Ministro, usted viene de las oficinas de Proinversión. Lo hemos comentado aquí en la multiplataforma, en RPP. Cifras bastante positivas al cierre del 2024, ¿no? Estamos hablando de adjudicaciones de más de 15 proyectos, 16 proyectos, con una inversión de casi 9.000 millones de dólares. Una cifra que no se había visto, algo así, en la última década aproximadamente. Sin embargo, el Ministerio de Economía es otro monstruo, ¿no? Otras presiones, otras conversaciones, otras negociaciones también. ¿Cómo toma usted este reto, ministro? Con mucho optimismo y con mucha motivación, ¿no? Definitivamente, como lo señalaste al inicio, en Proinversión tuvimos con el equipo de la entidad un excelente año pasado en materia de adjudicaciones de proyectos con horizontes de hasta 30 años, por lo menos en materia de ejecución y de toda la vía contractual, y que van a aportarle al desarrollo del país y al cierre de brechas, ¿no? De hecho, el paso al Ministerio de Economía es importante también para consolidar todo el trabajo de Proinversión. Creo que uno de los ejes importantes de lo que va a ser mi gestión está abocado al tema de infraestructura, no solo asociaciones público-privadas, también mecanismos por impuestos, proyectos en activos, y también ver un poco que el país, con ese impulso y con otras medidas que vamos a ir desarrollando en las próximas semanas, podamos recuperar una senda de un crecimiento más acelerado, que creo que el Perú tiene potencialmente para concretar, ¿no? El año pasado fue un buen año, hubo una recuperación económica, crecimos 3.3%, pero sin embargo yo creo que el potencial está para ir a niveles de 5 o 6% por lo que uno puede ir viendo región por región de la riqueza que tiene el país, claro, y de la potencialidad que hay. Así que hay que gestionarlo, hay que trabajar de manera conjunta. Yo siempre he dicho totalmente abierto al diálogo, a las propuestas, a la interacción permanente con los diferentes stakeholders, ¿no? Ministro, usted está recibiendo una economía con un crecimiento de 3.3% versus el año de recesión, que sí fue bastante preocupante, el 2023. ¿Este 3.3% al cierre del 2024 es un efecto rebote o es un crecimiento orgánico? Sí, no, es un crecimiento orgánico porque en realidad, si bien hubo un pequeño bache el 2023, recordemos que no solamente fue por causas internas, sino también por situaciones externas adversas. Sin embargo, el año pasado ya la economía ha retomado un poco su dinámica. Sin embargo, hoy, como decimos los economistas ceteris paribus, podemos proyectar que la economía crecerá también a niveles similares, pero la idea es dar un show de confianza, incentivar más las inversiones y buscar que la dinámica pueda llevar a niveles mayores. Vamos a ver cómo va respondiendo la economía en los próximos meses en ese sentido. ¿El riesgo? ¿Ustedes han detectado algún riesgo? No, riesgo potencial en este momento no. Hay que trabajar duro, sí. Hay que gestionar bastante también. Definitivamente, digamos, todas los que pueden ser los motores de crecimiento están allí. Hay que ayudar a que esto se dinamicen más. Hay que buscar, evidentemente, volver a los niveles que marca en materia de déficit fiscal la regla fiscal. Es muy importante ser muy cuidadosos y claros en ello para recuperar esa senda de cumplir estos objetivos. Y con ello, en un cierre de año que podamos llegar con una economía creciendo bien y con unas cuentas fiscales equilibradas, yo creo que vamos a tener una transición interesante hacia el próximo gobierno, y el próximo año también podría ser bastante auspicioso en crecimiento, ¿no? Es decir, ¿usted está convencido de que esto no es, digamos, un efecto rebote, sino una recuperación económica? Sí, porque es multisectorial. Todos los sectores han tenido factores que han apoyado a que cada uno se vaya impulsando, pero aún así el potencial es muy grande, entonces claro, hay que seguir finanzas, trabajando. Por ejemplo, pasó de -7 a 1.6 tan solamente, ¿no? Ahora, sí quisiera preguntarle, ministro, la proyección para este año del crecimiento, de acuerdo al marco macroeconómico multianual que ustedes han publicado, o sea, ligeramente por encima del 3%, por ahí también coincide el Banco Central de Reserva. ¿Se mantiene esta proyección de un crecimiento de 3%? ¿Hay riesgos? ¿Qué podría pasar? Es un año preelectoral, ministro. Sí, pero igual yo creo que la historia es una historia económica en materia de, si bien siempre el ciclo electoral puede generar aparentes riesgos, pero si uno veía post lo que ha pasado en esos momentos, los crecimientos han mantenido la dinámica, ¿no? Los gobiernos han cerrado con un crecimiento importante. Yo creo que hay que generar las condiciones, como te decía hace un momento, nos mantenemos en esa proyección, pero yo creo que puede ser una mirada conservadora. Vamos a ver qué pasa en los próximos meses.
Yo he tenido varias reuniones con los gremios de todo segmento. Vamos a empezar a conversar en propuestas que permitan dinamizar más las actividades, lo que hemos llamado también un shock de desregulación para simplificar todos los procedimientos y de esa manera mejorar el clima de negocios. Así que hay que empezar a trabajar de manera ardua, intensa, también un trabajo articulado con los gobiernos regionales, los municipios, para tener esa apertura y ese acercamiento a estas zonas geográficas del país, para ver las necesidades y cómo vamos impulsando la dinámica económica, y también con el Congreso. También hemos tenido diálogo con el presidente del Congreso y varios congresistas que hemos dado muestras de apoyo para buscar trabajar en equipo y buscar que la economía crezca de manera sólida en el largo plazo, ¿no? Respecto al tema, por ejemplo, ministro, del déficit fiscal, ¿no? Hablamos de retos, la economía creciendo por encima del 3% al cierre del 2024, se mantiene esta cifra por lo que usted me está comentando para el cierre del 2025, pese a que es un año preelectoral, está como firme esta proyección, pero el déficit fiscal es una mochila bastante pesada. Sí. Ministro, ¿cómo se va o cuál es la estrategia que digamos que usted va a plantear para controlar el tema del déficit fiscal, sí, que ha cerrado por encima del 3% el año pasado, superando, digamos, la meta, ¿no?, anual de 2.8% aprox? Sí, un impacto directo y muy sencillo es si activamos la economía de manera importante y adicionalmente el mayor crecimiento. De hecho, los ingresos van a subir de manera importante también. Como ya enero ha sido un buen mes de recaudación, vamos a ir monitoreando cómo van estos meses. Eso también ya de por sí ayuda a que el ratio mejore, pero hay que hacerlo sostenible a lo largo del año, ¿no?, y en lo sucesivo. Entonces hay que trabajar muy fuerte allí, tenemos que un poco incentivar en ese sentido. La SUNAT va a tener un rol importante. Hay que buscar también un trabajo conjunto con los sectores involucrados para ver cómo avanzamos en el tema de la lucha contra la informalidad, por otro lado contra el tema de la ilegalidad que también existe. Y son medidas que también va a haber espacios en el Estado donde creo yo todavía hay grasa que se pueda recortar. Hay que mirarlo de manera técnica, de manera eficiente, sin complicar la dinámica de cada actividad. ¿Se refiere usted a recortar gasto? Recortar gasto, mirar obviamente donde hay exceso de gasto, donde hay espacios para hacer recortar, tener eficiencias, hay que trabajarlo. En esa medida va a haber una apertura completa de trabajo con los sectores para intentar ello y afrontarlo. ¿Se está refiriendo usted, ministro, perdóneme, a aplicar una especie de plan motosierra como mi ley en Argentina? Por lo pronto vamos a hacer un show de desregulación. Vamos a ver cómo simplificamos los procesos y vamos a ganar mucha agilidad, digamos, ¿no? Esa es la primera etapa. Sí, la primera etapa. Una motosierra no, porque evidentemente hay que considerar el ciclo en el que estamos, pero sí creo que se pueden generar eficiencias, ¿no? Se pueden ir generando eficiencias que permitan con eso optimizar y poder avanzar. Es un tema que vamos a empezar a diseñar, a dimensionarlo bien, a ver cuánto podemos avanzar. O sea, está en borrador ahorita. Sí, el equipo técnico internamente está trabajando, comenzando a explorar medidas, comenzando a ver un paquete interesante. Como te comenté también, el sector privado va a venir con propuestas. Yo he comprometido en juntarme con los gremios empresariales cada 2 semanas con la línea de recibir los planteamientos y comenzar un poco a analizarlo. Y lo que yo digo es muy sencillo, ¿no? Cada medida que un análisis costo-beneficio, al ser bien rigurosamente medido, significa que el Perú sale ganando como país y hay un beneficio, tenemos que ir para adelante con esas medidas. Entonces, ese va a ser un poco el enfoque. O sea, es gestión, es sentido común, es avanzar con la dinámica de poder tener medidas que aportan para el crecimiento del país, ¿no? ¿Cuándo se estará listo este plan, el plan de análisis de recorte de gasto público, ministro? O sea, sabemos, por lo que usted nos está comentando, que es un plan todavía en borrador, tiene que haber una mirada técnica. ¿Y cuándo se podría aplicar? O sea, no como un plan como tal de recorte así agresivo, es generar en primero eficiencia y optimizaciones. O sea, primero la gran apuesta va a ser darle todos los motores posibles al crecimiento económico, destrabar todo lo que se puede destrabar. Por ejemplo, ¿no? Hace una semana tuvimos reuniones muy activas con cuatro concesionarios que tienen APP, y hay que ir adendas en camino que tenían de una otra manera una ruta un poco sinuosa, porque acá lamentablemente hay adendas que por más que sea con financiamiento privado, han demorado hasta 5 años en concretarse, ¿no? Y eso es inadmisible, considerando las necesidades del país para mejorar la logística, la competitividad y aportar el crecimiento. En ese sentido nos hemos comprometido que acá el 28 de julio vamos a firmar 4 adendas de gran impacto. Una es la que está planteando TGP para poder llevar, digamos, el ducto del gas por la costa, que van a ser inversiones por $2.000 millones. Otra es la de Cálida para distribución del gas en varias regiones, que son también un poco más de $400 millones. La de ampliación del puerto de Matarani también, que son $600 millones adicionales. Y tenemos la adenda también con el segundo grupo de aeropuertos, que son como $1.500 millones, que son ya... En total son cerca de $4.500 millones de inversión privada, ¿no? Que la idea es firmar hasta el 28 de julio y comienza a caminar en su ruta para que se puedan ejecutar en los siguientes meses. Entonces, todos estos aportes nuevos a la economía, de hecho, te van a ayudar a darte
impactos adicionales y marginales sobre el crecimiento esperado. Por eso un poco la estrategia va por esa línea. Yo mañana a primera hora me voy a juntar con AFIN, que representa a todas las empresas de infraestructura que tienen concesiones en el Perú, para escuchar sus planes de acción, para ver qué proyectos tienen en cartera y qué temas podemos empezar a activar, y el Ministerio de Economía apoyar a los sectores, apoyar a los concedentes en este sentido, para poderlas viabilizar y sacarlas en un muy corto plazo, porque yo creo que el país necesita totalmente el apoyo del sector privado, la inversión privada, venga donde venga, con términos de responsabilidad y sostenibilidad, para poder un poco seguir avanzando en el cierre de brechas y dinamizar la actividad económica. Perdóname, ministro, quiero regresar al tema del gasto y el peso que tiene la planilla, ¿no? La planilla en el gasto público. Cuando usted dice ver específicamente el tema de las eficiencias, ¿está pasando esto, por ejemplo, por unificar puestos, por reducir municipios a nivel nacional? No, por ejemplo, un ejemplo que hemos tenido hace poco ha sido el tema del caso de delegados con el tema del IPD, ¿no? Donde se ha hecho una optimización. Ahí va a haber eficiencias y también va a haber un ahorro en ese sentido. Pero hubo bastante crítica con eso. Pero digamos, técnicamente se ha sustentado y se ha explicado los detalles al respecto. Obviamente hay que dar todo el apoyo para que esto funcione de la mejor manera y todo camine, y hay todo un soporte que se le da desde el Estado al IPD para avanzar en esa línea de acción. Y simultáneamente también exploraremos otros espacios donde se puedan dar estas optimizaciones. Con eso vamos a ir, no es un tema de un recorte de rajatabla, no insensible, insensato, no. Es un tema de analizar técnicamente, ver dónde hay espacios para optimizar y con eso avanzar. Pero es el eje, como te digo, viene por el lado de apostar para que los ingresos comiencen a crecer y la economía avance y crezcan los niveles que puede. Ministro, ¿usted ha identificado organismos que tienen duplicidad de funciones, de repente que...? No llegan a entrar al detalle. No están dentro al detalle, como te digo, es un tema que estamos delineando y lo vamos a conversar con los sectores para un poco enfocar dónde podemos hacer estas optimizaciones, ¿no? Ahora, ministro, sí es cierto, por ejemplo, que incluso el Banco Central de Reserva, Julio Velarde, en su última presentación, hizo referencia al tema del déficit fiscal, y para ser seria y responsable con las declaraciones que dio el presidente del BCR, es que se estimaba desde el BCR que para el año 2026 se proyecta un déficit de 2.2%. Para el Perú es bastante alto, es una situación que llama la atención. No estamos acostumbrados a tener esos déficits altos y no es sostenible. ¿Cuál es el compromiso, haciendo un resumen de todo lo que acaba de comentar, ministro? Sí, vamos a trabajar duro y de manera harta para cumplir la regla fiscal. Ese es el objetivo 2025. El 2025. compromiso 2025 es volver a entrar hacia la línea de la regla fiscal y sobre esa base llevar a la economía de una manera sana. Hay que ser claro, nosotros tenemos 3 décadas con fundamentos macroeconómicos sólidos, o sea, nos ha costado construirla en el tiempo. Somos muy valorados y bien vistos internacionalmente por esa solidez macroeconómica, por eso las inversiones han apostado y siguen apostando por el Perú. Tenemos que mantener ese clima. Y si vemos toda la serie de ratios que un poco se pueden manifestar en materia económica, el que en este momento nos ha estado causando ese ruido, digamos, es el tema de no haber cumplido en un extremo la regla, que es puntualmente el déficit fiscal, ¿no? ¿Es un buen momento para recuperar el prestigio que tenía el Ministerio de Economía y Finanzas? El Ministerio de Economía y Finanzas siempre manejó técnicamente el esquema. Nosotros vamos a seguir un poco, ir hacia adelante. Estamos con un equipo que se va a comprometer mucho en avanzar en la línea de las grandes líneas maestras que un poco he enfocado. Yo también he estado en otros sectores de la economía, digamos, en materia de ministerios, y también interactúo con el Ministerio de Economía. Tengo una visión particular de cómo creo debería de hacer la gestión. Veo un Ministerio de Economía con más puertas abiertas, con mucho diálogo, con mucho acercamiento en territorio para conversar, para trabajar de la mano con las autoridades, para ver en qué se le puede ayudar y para simplificar la vida y los procesos para que los temas avancen, ¿no? Eso va a ser un poco la línea. Y ahí hay una crítica bastante válida, ministro. Nosotros cuando alzamos los teléfonos de RPP a nivel nacional, conversamos con agricultores, conversamos con los vecinos, etcétera, y está, ¿no?, el fastidio de, reciben dinero los municipios, los gobiernos regionales, pero no lo ejecutan al 100%. Y si lo ejecutan, pues no se ve. El peruano de pie no ve esa sensación de la cifra en la página amigable del Ministerio de Economía. ¿Cuál va a ser el rol que usted va a tener allí? ¿Va a conversar directamente? ¿Habrá sanciones? Hay mucha asistencia técnica, hay que fortalecer capacidades. O sea, a nivel de gobiernos regionales y también de gobiernos municipales hay que comenzar. Por ejemplo, el pasado me tocó conversar con el gobierno regional, que tiene pues en su capacidad, en su cartera de inversiones, proyectos por cerca de 1.000 millones de soles, pero el área de infraestructura de ese gobierno regional solo tiene capacidad presupuestal para 5 funcionarios, ¿no? Entonces ahí hay temas que tenemos que reforzar también, ¿no? Porque finalmente, si pasa eso, no vamos a ser eficientes en gastar. Y uno puede hacer la contabilidad hacia atrás en los últimos 10 o 15 años, los miles de millones que se han
invertido desde lo de la inversión pública tradicional para tratar de cerrar brechas y lamentablemente no hemos logrado los objetivos. La aguja no se ha movido quizás como esperábamos. ¿Cuál es el mea culpa ahí que usted puede analizar post? Sí, ha habido muchas, esas debilidades se han trasladado que también en el momento de la ejecución no, ha habido problemas de todo y desde la misma corrupción, que es un problema que lamentablemente aqueja y que tenemos que combatirlo, desde el hecho también de tener problemas también con obras paralizadas por doquier o mala calidad de estudio. O sea, son múltiples los problemas que han aquejado los proyectos. Entonces, ahí también las áreas del MEF que un poco están vinculadas a todos estos procesos van a ayudar y van a dar la asistencia técnica pertinente. El MEF tiene presencia a nivel nacional, tiene oficinas, los Conectamex van a tener que tener un rol mucho más activo y cercano a los gobiernos regionales y los municipios, trabajando en mesas de trabajo concretas. Yo estoy recibiendo permanentemente gobiernos regionales, municipalidades, y cada uno viene con varios temas a tocar puntualmente y válidos, y yo finalmente lo que hacemos es, automáticamente los equipos de trabajo se quedan para trabajar con el equipo de trabajo interno del MEF y resolver los problemas y comenzar un poco a avanzar en esa agenda de destrabar los temas que estén, a veces son temas de precisiones, a veces puede haber hasta temas de instrumentos presupuestales, pero que se van conversando y explicando, porque y también hay mecanismos. Por ejemplo, yo estoy convencido que obra por impuestos puede ser un excelente mecanismo para desarrollar obra pública de calidad. Y lo ha demostrado porque hay cerca de 600 proyectos ejecutados en los 17 años que tiene el mecanismo operando en el país por más de 10.000 millones de soles, pero que se puede hacer mucho más. Y yo creo que ahí es donde tenemos que fortalecer para que también, es parte también lo que hemos conversado con el sector privado, de que es importante que los gremios empresariales se sumen también a un choque importante en ese mecanismo que finalmente va a dinamizar a todos. ¿Y eso va a ser la bandera suya también como es gestión? otra de las banderas que tengo, porque obviamente en primera impulsar las obras por impuestos. Impulsar las APPs, las obras por impuestos como grandes ejes de sostenibilidad, de calidad de infraestructura y de invertir bien como país y de también tener infraestructura sostenible que lo que te garantice es que la población en el largo plazo reciba el servicio que merece, que el Estado debe darle. Entonces, ese va a ser el enfoque crucial que tenemos que ¿Y el sector privado está dispuesto a abrir las puertas y apostar por eso? Por supuesto, yo he conversado con todos los gremios. Cito un ejemplo, el tema de la seguridad ciudadana, que es el gran problema que tenemos todos y que también entonces nos hemos contado con el liderazgo de la presidenta, con los ministros del Interior, el ministro de Justicia, el Premier y todo el equipo y junto con los gremios para decirle, bueno, estamos delineando un plan de cuáles son las intervenciones de infraestructura necesarias y de equipamiento que podemos abordar por obra por impuestos. Se está delineando este plan de proyectos y el sector privado también está viendo de manera consorciada cómo va a participar y en breve esperamos, ojalá en las próximas semanas, lanzar ese plan como una señal inicial de tener ya el Estado medidas concretas con las cuales va avanzando y generando la infraestructura y lo que se requiere para ir en el avance frente a lo que es el tema de la criminalidad en el país, ¿no? Entonces son puntos que creo bastante positivos y YOCS es un mecanismo potente para eso, para el tema de salud, para el tema de educación y para diferentes sectores que tienen brechas, ¿no? Y en ese marco sabemos que el sector privado sí requiere y exige pues un ambiente, digamos, de estabilidad, de certidumbre, de tener lo menor o lo menos, digamos, en términos de ruidos políticos. ¿Este gobierno está preparado para darle eso al sector privado? Bueno, usted como rostro, digamos, del Ministerio de Economía. Sí, porque nosotros queremos enfocar el primer momento. Aquí es un tema, Perú tiene muchas potencialidades y depende de que todos nos sentemos en la mesa a conversar. Yo planteo mucho el diálogo del consenso técnico y la apertura para conversar y apuntar a ese objetivo común de que el Perú crezca en el largo plazo, de que el país sea cada vez más desarrollado, que la pobreza comience a ceder y que podamos tener cierre de brechas importantes sociales, de infraestructura, y etcétera. Entonces, es un trabajo en equipo. O sea, yo lo planteo así, tiene que ser en equipo, es mi estilo de gestión en los años que estoy en el Estado. He logrado resultados en los sectores en los que he estado desempeñándome, trabajando de manera interactiva y con apertura y con transparencia para poder lograr estos espacios. Habrá que hacer los consensos, habrá medidas que lamentablemente no aporten al desarrollo del país, que puedan venir como iniciativas legislativas. Nos sentaremos a conversar, nos sentaremos a explicar las veces que sea necesario con toda la apertura del caso. Así, mira, esta medida lamentablemente el impacto que tú piensas que puede ser positivo, a la larga no es positivo para el Perú. Entonces, todo ese detalle de espacio se va a abrir el equipo técnico del MEF y es un poco la filosofía que estamos un poco discutiendo internamente, tiene que estar preparado para ello y lo va a estar y vamos a ir un poco en esa línea de acción con todos los stakeholders que tengamos que conversar. Ha mencionado algo muy interesante, ministro, los famosos stakeholders. Al inicio de la entrevista le comentaba, ¿no?, que ya como líder, ¿no?, y cabeza y rostro representativo del Ministerio de Economía y Finanzas, son otras negociaciones, son otras presiones. Lo que ha develado ahora estas reuniones que usted ha tenido, y hemos hablado reiteradas veces con gremios como la Cámara de Comercio de Lima, etcétera, va a marcar el estilo, su estilo como gestor
¿no? En el Ministerio de Economía y Finanzas, pero sí el Ministerio de Economía y Finanzas también está caracterizado por decir no, hasta acá no más, este proyecto no pasa, este proyecto va en contra, digamos, de las metas que tiene el Ministerio de Economía y Finanzas. Mi pregunta es la siguiente, ¿pondrá mano dura cuando sea necesario, ministro? Cuando hay que decir no, hay que decir que no. O sea, hay temas que definitivamente si no te aportan valor como país, no deben ir. O sea, hay temas venga de donde venga. Claro, Congreso de la República. Todo se tiene que explicar y conversar. Y como te digo, hay alternativas y opciones importantes. La inversión en sí, si tú quieres desarrollar, por ejemplo, generalmente la fuerte presión que puede tener la caja va por el tema de la infraestructura. Y tú tienes modalidades de ejecución, ¿no? La obra pública tradicional, que tú la tienes que cancelar en el momento que ejecutas la obra, tienes la obra por impuestos, tienes la APP, y son diferentes variantes. Si todos estamos apuntando a un cierre de brecha específico de una infraestructura en particular, para que el servicio llegue bien a la población, indudablemente hay que trabajar sobre ello, de la manera más eficiente, porque lamentablemente como país los recursos no son escasos, ¿sabes? Claro. Entonces tenemos que ese recurso que tenemos, y lamentablemente por años, hay que reconocerlo, por años, lamentablemente los proyectos no han ido saliendo como uno esperaba. No han ido saliendo, se han ido un poco entrampando, embalsando, y ahora estamos en una coyuntura en la cual hay N proyectos, porque tú ves transversalmente, hay N proyectos que históricamente estuvieron trabados que se han comenzado a soltar. Entonces todos están ya en la lista del partidor, por decirlo así. Y todos están levantando la mano, ministro. Y todos van a ir, es un tema de decir, ya viene la presión. Ahora, sobre ese universo que hay de proyectos de diferentes sectores, que todos aportan, porque por ejemplo, ¿no? Que iba a negar que los X proyectos que se están desarrollando para la costa del país, por el lado de lo que es proyectos de irrigación, le van a aportar de manera potente al Perú, porque van a permitir que se puedan generar potencialmente 1 millón de empleos, se puede duplicar el monto exportado que fue récord el año pasado en los próximos 10 años, obviamente todo eso suma. Entonces hay que trabajarlo bien de manera eficiente y ver para cada proyecto cuál debe ser la mejor modalidad que también te dé un manejo fiscal sostenible en el largo plazo. Por eso yo soy convencido que las APP son el mejor mecanismo para eso, porque mientras que yo por otra alternativa tengo que cancelar un proyecto en 2 años y prácticamente el tema fiscal lo pongo un poco en nivel de estrés, con una APP yo puedo apalancar de repente 10 proyectos en simultáneo y ataco simultáneamente una brecha. Ajá. Y multisectorialmente. Entonces, esa va a ser un poco la línea de acción. O sea, nosotros creo en Proinversión en estos últimos años trabajamos muy bien eso, por eso Proinversión lo hemos vuelto a potenciar, le hemos dado el empoderamiento político que se requiere con los ministros para que pueda ayudar a encaminar este tipo de agendas que te comento. Por ejemplo, también hemos visto la línea 1, requiere necesariamente ampliaciones urgentes porque ya viene la línea 2, porque hay otras interconexiones con el metropolitano y demás, que van a generar un cuello de botella importante y que hay que prepararnos para tener un servicio que el ciudadano pueda y no se tenga congestión. Entonces, todos esos megaproyectos requieren y hay posibilidades de comenzarlos a desarrollar para poder seguir avanzando en el camino de tener más eficiencia, ¿no? Ahora, ministro, ¿quiere decir esto pues que el Ministerio de Economía no va a ser una mesa de partes para los proyectos de ley del Congreso de la República? No, para nada. Toda la opinión técnica va a estar siempre puesta sobre la mesa. Como te digo, hay un primer espacio. Cuando está la iniciativa legal, generalmente se invita a las partes involucradas a discutir en una mesa técnica. Ahí estaremos presentes, ahí explicaremos al detalle. Hay proyectos en los que estemos de acuerdo, evidentemente estaremos de acuerdo, tendremos consenso y iremos adelante. También yo he planteado al Congreso la posibilidad del apoyo de ellos para hacer una reforma sustancial en el tema de APPs, para que el país vaya a otra dinámica, porque es un eje importante para que el crecimiento se acelere. Y he tenido total apertura para trabajar esa propuesta. La estamos preparando, la vamos a alcanzar, la vamos a discutir y vamos a encaminarla mejor. Y igual, ¿no? Hay proyectos como, por ejemplo, las zonas económicas especiales, la ley de promoción agraria, en los cuales yo estoy convencido que deben salir e ir adelante, porque son proyectos que generan impulsos económicos y te permite consolidar el crecimiento en el largo plazo. Entonces, ahí simplemente va a ser un acuerdo, conversar, discutir el tema y la opinión técnica saldrá favorable porque le aportan al país. Y podremos prender otros motores como la acuicultura, como el sector forestal, que son otras actividades que también nos pueden generar divisas, empleo, desarrollo en las zonas en las que se van a, digamos, activar esas actividades. ¿Y por qué decirle no? O sea, yo creo que es un esquema, pues digo, la visión es un poco distinta en ese aspecto. Yo sí creo que en el país hay que invertir en el futuro y en el desarrollo del Perú. Entonces, ese es nuestro compromiso. Claro, ministro, ¿no tiene miedo que lo interpelen? Porque, No. claro, cuando usted diga este proyecto no va en coincidencia con lo que estamos apuntando como ADN de la gestión de José Salardi, usted sabe cómo se comporta el Congreso de la República, documentos entran por mesa de partes, interpelación, censura. O sea, el tema político tiene toda una diversidad de variables en ese sentido, pero yo siempre voy a trabajar buscando lo mejor para mi país. Yo soy un funcionario público de carrera, que lo único que me motiva es que la calidad de vida de la población mejore. Y ese va a ser mi objetivo. O sea, yo voy a ir en esa línea de acción
y explicaré y discutiré técnicamente, creo que tengo los argumentos suficientes para hacerlo y tendré que explicar, ¿no? Y finalmente, bueno, esa es una ruta política, pero yo creo que en este trabajo de interacción permanente, de conversación, como te digo, yo en los 2 años en Proinversión he tenido mucha interacción con los congresistas y yo puedo decir que he recibido apoyo en todo momento para ir adelante con los proyectos y bastante apoyo. Pero ahora es ministro de Economía, es otra capa, es otro cargo. Igual me han ido a buscar, igual hemos conversado y también hay las muestras de apoyo de ir adelante para trabajar en equipo. Y de eso se trata, ¿no? Habrán temas que sí. Viene un proyecto X que es la necesidad de una población, vamos por la obra pública. Un momentito, congresista, de repente este proyecto, por las características que tiene, puede ser una obra por impuestos porque hay esta empresa privada comprometida que quiere apoyar a desarrollarla en esa día. Y ahí también bajamos presión a la caja fiscal. O de repente por la envergadura puede ser una APP. Vamos por esa línea y tiene todo el soporte de las entidades que van a ayudar a que eso se encamine por APP. Entonces, esa va a ser un poco la línea. O sea, yo creo que la opción, el objetivo es el proyecto, el objetivo es la población, el objetivo es que la población tenga un excelente servicio. Entonces, hay que buscar la mejor vía para lograr ese objetivo. En este ejercicio, ministro, usted ha tenido el respaldo de la Presidenta de la República porque Totalmente, es importante, ¿no? Totalmente. La Presidenta, la primera digamos, directriz ha sido, ministra, hay que promover las inversiones, hay que buscar el crecimiento, hay que reducir la pobreza, y yo comparto plenamente la visión. Igual lo hemos conversado en el Premier. Hay todo el apoyo de la alta dirección del gobierno para ir en ese sentido. Sabemos la etapa en la que estamos, sabemos que estamos a año y medio de que termine el gobierno, pero eso no debe soslayarnos, hay que trabajar con todo lo que se pueda porque el Perú tiene que seguir como una locomotora avanzando. Claro. Es lo que tenemos como reto. Ministro, hay proyectos de ley en el Congreso de la República, 3 proyectos de ley que hemos podido contar, que apuntan a un retiro de la AFP, nuevamente, posiblemente haya un 8º retiro, no sabemos. Liberación de la CTS, 12 proyectos de ley. Sabemos que hay un reglamento pendiente por parte del Ministerio de Economía. Estamos trabajando. Junio me parece que es el mes. ¿Cuál es la etapa de trabajo? Sí, está avanzando, está bastante avanzado. La dirección que está a cargo está avanzando bastante, interactuando con todas las entidades. Incluso las FPs también nos han pedido reuniones para conversar. Es otro tema nosotros también distintivo. Nosotros no vamos a decretar por sorpresa, ¿no? O sea, todo lo que vaya a salir del mes va a ser previamente conversado, interactuado con la parte involucrada. Vamos a discutir y buscar consensos. Hay temas, no vamos a entregar esa anoche, parece una medida que cogió por sorpresa a nadie. Nosotros abiertamente vamos a discutir y abiertamente iremos a conversar las medidas. Y en esa línea igual, cuando terminemos el reglamento, vamos a transparentarlo, conversaremos con las partes involucradas, discutiremos, recibiremos propuestas, pro y contras, y sobre eso yo siempre enfoco en toda mi vida profesional por la actividad, porque estoy muy involucrado en APPs, que el sector privado es el socio del Estado. Entonces tenemos que trabajar como socios. ¿Este reglamento está a cuánto avanzado? ¿Un 50%? Ya está, sí, está más o menos en esos niveles, pero o sea, vamos a llegar a la fecha, pero vamos a darnos el espacio para conversar y para explicarlo y para exponerlo y para ver. La reforma hacia un avance importante, creo yo. Si hay otros temas adicionales que se pueden sumar en el camino que aporten para consolidar más el sistema de pensiones. ¿Qué se está afinando ahí en el reglamento, ministro? ¿Por qué? Los detalles, no tengo los detalles aún. Diría, estamos en el trabajo, recién lo vamos a hacer con el equipo. Comprenderás que estas semanas ha sido para un poco, primero entrar he tenido reuniones desde 7 de la mañana a 10 de la noche permanentes. Has visto un poco, nosotros también transparentemente siempre mostramos la agenda que tenemos en el día a día y sobre esa base y ahora vamos a entrar a espacios para discutir técnicamente los grandes conceptos de cada una de estas medidas como la de... Porque esta reforma de pensiones le cerraba la puerta a los futuros retiros de AFP. Tiene que seguir en esa línea porque no se va a mantener ese candado. Las AFP, ¿por qué nacieron los fondos de pensiones privados? ¿No? Nacieron porque finalmente fue una réplica del modelo chileno allá. En nuestro caso, inicio de los 90, en Chile, inicio de los 80, que lo que buscaba era generar ahorro interno que el Perú no tenía. Claro. Y aparte de asegurar, evidentemente, y eso desarrolló muchas cosas, desarrolló el mercado de capitales, hubieron emisiones de bonos importantes, porque calza la lógica de un horizonte en un sistema pensionario en el cual en 30 años o más los jubilados tendrán una pensión justa, y en paralelo el desarrollo incluso de infraestructura, ¿no? Chile financió mucho desarrollo así. Nosotros en el tiempo que hemos hecho es comenzar a desarmar ese esquema. Entonces, eso es lo que hay que explicar. O sea, eso es lo que hay que ¿Fue un error desarmar el sistema de AFP? No, me refiero al hecho de estos retiros que se han dado progresivamente. O sea, hubieron algunos coyunturales porque hubo un momento también la pandemia fue un golpe importante, pero imprevisto. Pasada la pandemia... Pasada, quizás ya eso creo que de repente eso debió frenarse, pero bueno, hoy estamos en el día de hoy mirando hacia adelante. Entonces lo que vamos a hacer es buscar la medida más racional en ese sentido, la más objetiva para trabajar de manera conjunta y explicar. O sea,
esto que es una buena medida de cortísimo plazo, mira, entonces condice porque la economía está creciendo más, porque los ingresos están mejorando, porque se dan varias variables que mejor es tener al ciudadano de pie protegido de cara a largo plazo y también incluso con las posibilidades. ¿Se mantiene entonces el candado para evitar futuros retiros de Sí, AFP? sí, con realmente está en ese sentido, sí. Igual, si como esas iniciativas legislativas, las tenemos que ir a conversar, sustentar, exponer abiertamente de por qué los pros y los contras, ¿no? Eso es importantísimo también. ¿Y esto es posible que se cambie de manera futura en el Congreso de la República? ¿Qué cosa? Cuando el reglamento salga publicado, de repente el próximo Congreso diga, bueno, quiero que se abra nuevamente la puerta. No me pongo en ese escenario. Yo, como te digo, apelo a la racionalidad económica. Los temas los vamos a explicar bien, los vamos a dialogar abiertamente y explicaremos todo lo que haya que explicar, pondremos todos los números, los explicaremos bien al detalle para que se vea que finalmente si eso impacta negativamente donde debe ir por el país, ¿no? Y respecto al retiro de la CTS, ministro, son También, 12 proyectos de ley. Sí, es un seguro de desempleo que también hay que hacer. También un poco la población, lamentablemente el mundo cambia mucho en general, el mercado laboral tiene mucho movimiento y sabemos que también un trabajador tiene que estar protegido, ¿no? En una eventualidad que lamentablemente se pueda quedar sin trabajo. ¿Usted Entonces, está en contra de eso, de un retiro de la CTS? yo creo que también es un tema que ya hay que buscar, porque ha nacido como seguro de desempleo, ¿no? Si no, ¿qué pasa en el momento ya uno tiene consumo presente? ¿No? Entonces, ¿para qué? Entonces, eso es lo que hay que conversar bien y decir, miren, este es un poco, cuando los macronúmeros en ese sentido van a ser muy claros y contundentes, ¿no? Ministro, el tema de la minería ilegal es otro punto bastante preocupante, Así es. ¿no? Torres dinamitadas, empatadas, Sí, cadáveres totalmente. encontrados, un terreno donde lamentablemente la ausencia del Estado prima y viene hace muchos años. ¿Qué se está trabajando ahí? Sabemos que hay una ley MAPE elaborada, trabajada por el Ministerio de Energía y Minas. Es una cartera, digamos, que está de alguna manera liderando, ¿no? esta pelea, pero el Ministerio de Economía y Finanzas tampoco está muy ajeno a esto, porque Sí. Claro, nadie va a invertir en un lugar donde existe Tenemos esa... un excelente nivel de coordinación con el Ministerio de Energía y Minas, hemos conversado su línea de acción, él tiene muy claro lo que hay que hacer en todos los grandes sectores y sus sectores que él lidera y tiene todo el apoyo nuestro para trabajar las medidas que ella quiere en ese sentido. Nosotros también de nuestro lado, la SUNAT es escrito a nosotros, la SUNAT está trabajando un plan al respecto que lo estamos afinando. Y sí, y también como te comentas, el tema de obras por impuestos también va a ayudar a fortalecer ciertos temas de infraestructura para atacar este tipo de flagelos que lamentablemente afectan la economía. Entonces, hay total compromiso en ese sentido también. Sería un error ampliar nuevamente Reinfo porque es hasta mediados de año con la puerta entreabierta de que esto se pueda extender algunos meses más. Sí, pero ya es un tema que, como te digo, el Ministerio de Energía y Minas lo tienen bien trabajado, analizado, detallando y en esa línea nosotros vamos a dar todo el apoyo de la Pero ¿cuál es la oposición. postura de usted como José Salardo? Usted conversa con los inversionistas, imagino que también le preguntarán. Sí, claro que sí. La postura inicial es que no debería ampliarse, pero como te digo, igual hay un plan de acción que va mucho más allá, bastante amplio, para también fomentar inversiones. Tenemos muchos proyectos mineros que tenemos ahí, trabajos, más de 50.000 millones que están esperando poder caminar. Hay que trabajar uno por uno porque cada uno tiene una complejidad, está desarrollando una realidad en particular. Hay que trabajarlo uno por uno para poder un poco encaminar y generarle mayor oferta y valor exportable al país, para recuperar el posicionamiento que tenemos como país en materia de los rankings mundiales. Hemos siempre estado en los primeros puestos en los diferentes metales. No, el Congo nos ha desplazado, lamentablemente, Sí, por segundo año. pero tenemos el potencial para ir con mucha fuerza, pero eso hay que trabajarlo caso por caso. De la mejor, a mí me tocó ver la experiencia del proyecto minero Algarrobo, que está en proceso en este momento, que es un proceso con un planteamiento muy interesante del concesionario, en el cual planteaba el hecho de combinar el tema del agua por delante, después la minería, ¿no? Y es así, porque son proyectos que se han parado en un momento, en este caso concreto el del Algarrobo, que después de 20 años desde que se paró el proyecto, uno ve la situación en Tambo Grande y la situación empeoró terriblemente. Todo lo malo que puede pasar por haber avanzado el tema informal y legal se generó. Entonces la población también dice, esto no me cambió la vida, esto me lo empeoró. Entonces buscan alternativas. Y eso es lo que el Estado tiene que hacer, llegar alternativas mucho más responsables, sostenibles y que realmente los incorpore y les genere valor, y eso es lo que hay que impulsar. Ahora, ministro, lo cierto es que hay esta publicación que salió a través de Semana Económica sobre algunas movidas en el Ministerio de Economía y Finanzas, un viceministerio, 5 direcciones generales, incertidumbre, dudas alrededor. Estamos hablando de la Dirección General de Presupuesto Público, la Dirección General de Política de Ingresos Públicos, la Dirección de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, que gestiona justamente las planillas de los trabajadores del Estado, que son áreas muy importantes en el equilibrio fiscal. ¿Cuál es la respuesta? Todo ministro es libre de tomar la decisión y convocar al mejor equipo. Yo siempre me busco rodear
del mejor equipo posible, con toda la experiencia y del equipo que conozca mi filosofía de trabajo y que me acompañe en lo que yo tengo como visión. Y en ese sentido, estos son puestos de confianza y en ese sentido yo he convocado a los mejores cuadros posibles porque tengo una visión clara de lo que tengo que hacer. El Perú no puede perder más tiempo, no se puede traer, pero tiene que destrabarse, tiene que avanzar aceleradamente en la ruta de crecimiento y todo el equipo técnico que acompaña va a ir en esa línea de acción. Todos tenemos metas concretas que cumplir y avanzar en ese sentido. Por eso, todos los profesionales que yo he sumado y que siempre me acompañan cumplen largamente los perfiles y tienen todas las capacidades técnicas y las cualidades personales y también morales para estar al frente de la institución que yo lidero. ¿Se descarta, digamos, que estos cambios tengan efecto en maquillar el déficit fiscal, ministro? No tengo que maquillar nada, esto va a ser transparente. Mi línea es bien clara. Tenemos que crecer más y tenemos que atacar el déficit. Y yo tengo un equipo que va a buscar día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, atacar esa ruta. Ministro, y en eso estamos comprometidos. Sí, la última pregunta, pues sabemos que usted tiene una reunión importante. Petroperú, el año pasado cerró con 805 millones de dólares de pérdida al cierre 2024. Según los gremios que se reunieron con usted, comentaron que usted ha dicho que no le va a dar ni un sol. ¿Usted mantiene, es correcta esa versión que han dado los gremios? Yo soy tajante en esos 0 soles. Hoy día incluso había en el Consejo una posición de Petroperú donde esperan que este año sea positivo. Lo que sí vamos a acompañar, vamos a estar muy cerca, vamos a ver los pasos que va dando la empresa, vamos a ir compartiendo los planes de acción con un seguimiento técnico para decir, bueno, estos son los compromisos que hay, se hizo un DU con mucho esfuerzo el año pasado, que hay que cumplirlo, y va a haber un equipo experto en acompañar esa gestión para que realmente se cumpla todo este Pero aspecto. 0 soles a Petroperú. 0 soles, esa es un poco la posición, porque también si estamos luchando contra el déficit fiscal, claro, y la empresa ya tiene una refinería que es un estándar, digamos, de lo mejor que hay a nivel mundial, bueno, hay que ponerlo a operar a toda marcha y hay que mejorar las eficiencias también en la empresa. Es el key del asunto, ¿no? Ministro, le agradezco que nos haya acompañado esta tarde. José Salardi, ministro de Economía y Finanzas, aquí en Economía para Todos en RPP. Amigos, hacemos una pausa y regresamos con más.